Bueno, hermanos, pues hay que recordar siempre, hermanos, lo último que vimos en el video anterior. Vamos a recordar, vean ahí, por favor, Juan 14:6, por favor. Uy. San Juan, capítulo 14, en el 6, vamos a verlo, por favor. Esto no es más que pues lo que siempre hemos estado comentando, hermanos, que nuestro corazón no debe estar intranquilo, nosotros no debemos estar con incertidumbre porque creemos en Dios. La cuestión es, ¿creemos en Dios? Vamos a ver ahí, por favor, 1 de Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y ahí vienen varios de sus discípulos que todavía en ese tiempo, hermanos, ni ellos estaban en la palabra correcta de Dios. Sí estaban en su palabra, pero no habían conocido a Jesús correctamente. Esa es la cuestión. Disculpen, moví tantito ahí porque se cayó. Estaba bien, no sé, se cayó. Pero bueno, ya está ahí. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de estar pendientes siempre, ¿no? Y ahorita en todas estas fechas que hemos estado, recuerden, hermanos, Jesús no nació el 24 de diciembre. Se los vuelvo a recordar rápidamente, ya sin ver mucho, ya vimos la historia completa. Elizabeth fue visitada, se le dijo que iban a hacer un niño, Juan el Bautista. Y disculpen, varias veces he dicho Juan el Apóstol por referirme a Juan el Bautista, sobre todo en estos 3 últimos videos, lo he comentado. Es Juan el Bautista, ¿sí? Que también viene a ser un apóstol porque él hablaba del Evangelio, pero la Biblia lo reconoce como Juan el Bautista. Bueno, entonces a Elizabeth le vino a dar, pasaron 5 meses, al 6.º mes vino María, que se le acababa de dar el anuncio de que iba a tener un hijo y que su nombre sería llamado Jesús. Elizabeth, cuando le dijo a su esposo, Zacarías acababa de entrar al servicio del culto, era el primer mes del año. Entonces eso coincide con el mes de fines de marzo y abril. Pasaron 6 meses, a los 6 meses se fue María, a los 6 meses de que estaba embarazada la mamá del que iba a ser Juan. A los 6 meses a los 6 meses se fue María. Entonces si vemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en septiembre llegó María, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses más que Jesús nació de 3 meses, hermanos. Hay mucha historia, ya se los comenté. La historia de Babilonia, ahí no menciona a Tamuz, el hijo del demonio. Ese es. Y con la cuestión de Roma, era su dios Sol. Ahí lo pusieron ellos porque ellos adoraban al Sol. Entonces, hermanos, eso ya lo vimos. Vamos a seguir viendo otras cuestiones. Les digo, voy a tratar de hacer hasta el video número 100 y ahí vamos a empezar a ver la Biblia también, pero vamos a ir aplicando ya prácticamente a lo que es ahora nuestros tiempos actuales. Y ahí lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿no? Si alguna cuestión hay por ahí que quedó pendiente, díganme para que lo podamos ver. Yo sé que este tipo de videos, pues mucha gente no lo ve, no le interesa, porque ahí lo vamos a ver poco a poco. Bueno, entonces, hermanos, veamos ahí, por favor, vamos a ver Mateo 1:21. ¿Por qué estamos viendo así esto, hermanos? Mateo 1:21, vamos a ver, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Mm? Él iba a venir a componer todas las cuestiones que estaban descompuestas. ¿Mm? En el 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo le dijo que se iba a llamar? Jesús. Y Jesús vino a decir que he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál era el nombre? Jesús. ¿Mm? Ya después lo de Jesucristo, y eso tiene otras connotaciones que también las podemos ir viendo, hermanos, muy poco a poco. ¿Sí? Entonces, creo que con esto quedamos hasta aquí de una forma buena. Este es el video número 97. ¿Sí? Entonces, hermanos, veamos ahí Lucas. Por favor, vamos a ver San Lucas. ¿Por qué es importante que veamos esto, hermanos? Porque aquí está precisamente San Lucas del 1 al 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden de, oh excelentísimo Teófilo. Las escribió por orden. ¿Por orden? ¿Quién? San Lucas. ¿Mm? ¿A quién? A Teófilo le está diciendo esto. ¿Quién era Teófilo? Un superescritor, historiador y de todo también que existió en ese tiempo. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo también fue un magnífico receptor, historiador de todo lo que pasó y lo transcribió a otros lugares y sobre todo lo predicó a Jesús. Bueno, hermanos, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, pues, ya vimos lo de Zacarías, ya vimos lo de Elizabeth, vimos de María, vimos que se llamaría Emmanuel, el hijo de María, etcétera, etcétera. Entonces, el 24 de diciembre no es posible nunca de los nunca. Y más o menos les platiqué, eso fue primero una cuestión de Tamuz. Posteriormente los romanos tenían al sol invicto. ¿Cuál invicto? El invicto es Dios, nuestro Padre Celestial. Él es el invicto. Todo lo demás es creado. Bueno, hermanos, les hablo así porque ya es el final de esto. Pero bueno, vamos a seguir adelante entonces, hermanos. Entonces, por ahí se nos dice mucho. Vamos a ver Isaías 52:7. 52:7. Hay algunas palabras que necesitamos observarlas porque su significado, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? No es nada más hablar por hablar, no. Porque si tomamos las cosas literales muchas veces, no podemos tener juicios diferentes, juicios equivocados sobre todo. Vamos a ver por favor ahí, Isaías 52:7. Dice aquí, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes. Veamos ahí Lucas 6:9. Vamos a ver. Lucas 6, ahí mismo donde estábamos hace ratito, vamos a ver el capítulo 6 en el 9. Dice, fíjense bien, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
caray, estoy leyendo en el 5. Bueno, eso es una parte que también ellos ahí estaban pescando y sin embargo también tenían problemas. Vamos a ver aquí, por favor, Lucas 6:29. Porque para lo del tema que estamos hablando, dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, hermanos, esto es algo muy fuerte, porque fíjense bien lo que nos dice aquí una instrucción. Nosotros sí, efectivamente, tenemos que estar soportados unos a otros. Eso es cierto, hermanos. Pero ¿qué se nos dice también? ¿Qué se nos dice? Por eso le digo, todo lo tenemos que analizar y poner en su justo medio, en su justo punto, donde nos lo indica nuestro Padre Celestial. Porque si no, de otra manera, ¿cómo vamos a hacer cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vemos? No tenemos manera, hermano, no tenemos manera. Yo aquí tenía unos puntos que se los quería mostrar, es lo que ando buscando aquí, discúlpenme. Porque de otra manera todo es blasfemia a Dios, hermanos. Entonces, nosotros no podemos caer en problemas tan graves que nos puedan llevar a un momento dado a tener otra situación. Miren, bueno, no lo encuentro muy bien, pero de todos modos vamos a verlo. Para que nosotros podamos estar bien con esto, veamos qué nos dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. No es nada más como nos dice aquí, nos da mucha información. Primera de Timoteo. Vamos a ver, Primera de Timoteo, por favor, en el 5:20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Lo ven? Dice, a los que persisten. Muchos lo hacen por ignorancia, muchos lo hacen porque no quieren saber nada. Pero, ¿qué vemos ahí? Vamos a ver, Primera de Corintios 5:11. Miren lo que se dice aquí. No, hermanos. Primera de Corintios 5:11. Aquí está. Primera de Corintios 5:11. Leamos, por favor. Más bien, dice el apóstol Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, hermanos, si alguna persona aquí, ¿qué fue lo que estábamos leyendo ahorita? Que demos la mejilla, que demos todo. Yo algún día les dije, miren, hermanos, el Nuevo Testamento, Jesús vino a componer todo lo que estaba descompuesto, sí es cierto. Pero en el Antiguo Testamento también hubo muchas lecciones para el pueblo de Israel por su mal comportamiento, y también las hubo en los sentidos cuando había de ser necesario defender al pueblo de Dios. Está el caso muy fehaciente, Daniel.
Daniel llegó y se enfrentó a Goliat y lo destruyó a Goliat. Y con eso se terminó. En vez de que hubiera muchísimos más muertos, ahí terminó todo. ¿Y qué pasó? Incluso el rey empezó a tener celos de Daniel, porque ellos decían, él mató a miles, sin embargo Daniel a 10,000, cuando también Daniel entraba en batalla. Entonces, hermanos, tenemos que atender muy bien esto. Esto que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, en Corintios. ¿Por qué? Porque dice 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es el Espíritu? ¿Quién es nuestro recordatorio permanente? Aquí está, hermanos, aquí está el Espíritu de Dios. Muy manoseado fue, ya se los dije. Pero si nosotros ponemos todo nuestro intelecto, hacemos uso de todo lo que nos dio nuestro Dios, aquí tenemos toda la información necesaria para poder estar en su palabra, prestos para defender nuestra doctrina. Les decía la vez pasada, si alguien está haciendo algo injusto, pues nuestra obligación es decirle, oye, no lo hagas. Y si esa persona, en vez de escuchar, nos maldice o nos dice cuestiones, no le vamos a contestar igual. Pero sí, nuestra obligación es ir y predicar el Evangelio, hermanos. Ir y predicar el Evangelio. Una persona hace poquito dice, es que hay que tener templanza. ¿Templanza en qué? ¿Qué quiere decir templanza? ¿Qué quiere decir templanza? Es una parte de lo que se nos dice. Veamos ahí, por favor. Creo que ya lo vimos. Vamos a ver Job 16. Job, capítulo 16. A ver dónde está aquí. Salmos, aquí está. Job. Aquí está, vamos a ver. Job, capítulo 16. Vamos a leer del 14, del 10 al 14. Vamos a leer, por favor. Por favor, hermanos. Job, capítulo 16, del 10 al 14. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿Está correcto lo que dice aquí Job? Job no se había apartado de Dios, ni tampoco lo hizo caer. ¿Quién lo estaba atacando? El diablo, hermanos. El diablo. Dios le permite muchas cosas. Y dentro de eso va que nosotros mismos nos probemos cómo estamos. Dice el 12, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blancos suyos. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó mi hiel, derramó por tierra. Entonces me quebrantó, de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Job pensaba que era Dios. No, Señor. Ya lo vimos, Dios no tienta a nadie. El Satanás que estuvo aquí haciendo todo esto y probó a Job. Job nunca blasfemó contra Dios. Nunca. ¿Lo hacemos nosotros? Entonces, hermanos, si nosotros escuchamos por ahí que están con imágenes, que incluso en el trabajo tienen un montón de cuestiones, hasta prenden velitas y andan, hermanos, ¿es la doctrina de Dios esa? ¿Del Dios Todopoderoso? ¿O es la doctrina que ha inculcado el diablo?
¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicar y decir, la paz sea con vosotros. Si hay un hombre de paz ahí, la paz estará con él. De otra manera, la paz que Dios nos está dando se regresa a nosotros. Ya lo vimos, hermano. Creo que en el video anterior también lo vimos eso. Entonces no podemos estar en otra forma, hermanos. No es de que poner una mejilla y poner la otra y literal. No, hermanos. Pasó una cosa, volvamos a intentar, volvamos a intentar, volvamos a intentar. ¿Qué? La misión principal, ir y predicar el Evangelio. Eso es todo. Arrepentíos, presentar frutos de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Todas estas fechorías que nos están diciendo aquí, ya nos dijo el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios y todo. Hermanos, ya no se deben de hacer. No se deben de hacer por ningún motivo. Entonces, hermanos, yo les puedo hablar muy suavecito. Yo he escuchado ahí varios, no crean que no. Yo veo otros programas también. Y por ahí siguen en lo mismo. Todos dicen lo mismo. Si no estamos en la verdadera doctrina de Dios y en lo que debemos de hacer realmente, y nos dejamos caer porque son muchos o les tenemos miedo, hermanos, no vamos a ir a ningún lado, a ninguna parte. Con Dios no nos lleva. Mansedumbre, ¿mansedumbre a qué, hermanos? Mansedumbre a aborrecer la iniquidad. ¿Cuál es el temor de Dios? Aborrecer la iniquidad. Ahí está, ¿qué? La sabiduría. ¿Y dónde está la inteligencia? Apartarse de todo. Ya lo vimos, hermanos. Yo todo esto lo he querido dejar prácticamente al último, porque si yo les comento todo esto, hermanos, desde el principio van a estar, sí, así, que hemos visto la Biblia como es y con algunas cuestiones de detalles para ir observando, no lo hacen o les aburre, no tienen el espíritu, no tienen el cariño, la buena intención, el placer de estar con Dios, de conocer lo que a Él le agrada. Pues entonces, hermanos, ¿a dónde vamos? De todos modos, estos videos van a quedar, espero, por un tiempo. Del video 101 en delante, voy a tratar de hacer hasta el 100 aquí. Del 101 en delante, hermanos, ahí voy a tocar lo mismo de la Biblia, pero ya con uso práctico ahora. Y en comparativo de muchas cuestiones que están sucediendo. Y ahí probablemente esté un poco más fuerte y también tal vez sea de interés para ustedes. Pero primero teníamos que ver todo esto, primero, antes que nada, para que cuando toquemos lo otro, y aún así les he ido tocando poco a poco algunas situaciones, aún así. Entonces, hermanos, ahí mismo en Gálatas 5:17, vamos a checarlo. Sí, en Gálatas. En Gálatas 5:17. Vamos a ver. Vamos a leer del 17 al 21. 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, por inspiración de nuestro Señor Dios.
por lo que él aprendió. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No lo mismo nos dice Apocalipsis 21? Hermanos, si yo esto les empiezo a estar duro y duro y duro y duro todos los días de todos los videos, yo creo que ya me hubieran mandado a hacer no sé cuántas cosas y a acusar de no sé cuántas cosas. Hemos visto, y también esto ya lo hemos visto muy ligeramente. Bueno, no tan ligero, pero lo hemos visto. Pero ya a estas alturas, hermanos, los que se digan hermanos, yo quisiera que fueran mis amigos también. Mis amigos. Entonces, hermanos, no podemos estar diciendo verdades a medias, o mentiras a medias, o revolver verdad con mentira. Ahí, en el 6, del 1, vamos a leer el 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, vamos a estar con esa persona y a lo mejor por estar mucho con él podemos ser tentados en lo mismo que está haciendo. Muchas veces, hermanos, caemos en la cuestión de que, bueno, vamos a ver un poquito, vamos a ver, y hay tentaciones, hermanos, muy fuertes. ¿Y qué nos dice? Que el espíritu es débil. Perdón, que el cuerpo es débil. Que el espíritu está presto, pero el cuerpo es débil, hermanos. En el 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermanos, les he dicho, no podemos estar orar por medio mundo. Dice orar, pero por los santos. No precisamente que ya sean muy, muy santos, eso solo Dios lo sabe. Pero el que está procurando, esforzándose, animándose, congregándose, incluso ahí, algo que no les he comentado mucho, pero la confesión de pecados de unos a otros cuando estamos en ese grupo, pues es correcto. Pero no irle a confesar pecados a diestra y siniestra y mucho menos eso que se dicen sacerdotes allá en la Iglesia Católica. Eso no es de Dios. Dice, confesaos unos a otros. ¿Pero cómo? En público. No es a escondidas, hermanos. Tampoco vas a ir al público ahí en el parque a sentarte y a gritar todas las fechorías que has hecho. No. Vas a ir con los hermanos que están próximos ya a ser incluso amigos de Dios, amigos de nosotros, esforzándose, procurando, animándose unos a otros. Entonces, hermanos, tengan cuidado. Hay muchas de esas cosas, religiones, grupos políticos, grupos de todo, hasta de músicos y de todo. Pero miren sus acciones. En cualquier trabajo si yo voy a cualquier trabajo y está mezclado con cuestiones que no van con la palabra de Dios, hermanos, si yo sigo ahí, estoy cayendo a cada rato, a cada momento. Si yo empiezo a platicar y a predicar el Evangelio, estoy expuesto a mucho más aflicción. Y muchos no van a comprender ni a entender porque tienen muchísimos años, hasta por generaciones que les han enseñado mentiras o verdades con mentiras. Y no pueden aceptar lo que es correcto. Y además se dejan ser guiados por el espíritu del diablo, por la mentira, por todo aquello que causa iniquidad, que es aborrecible ante Dios, el engaño. Les vuelvo a repetir, muchos creen que porque les está yendo bien aquí, en la cuestión terrenal,
Dios les está ayudando, el Dios Todopoderoso. Y les he dicho, analícense. Si eres grosero, yo personalmente a veces estoy platicando, no, Dios me quiere mucho por esto, y se sueltan 2, 3 majaderías de aquellas bien graves. Y no hemos visto, hermanos, el espíritu correctamente que nos lleva a una blasfemia, y esa blasfemia es pecado de muerte. El espíritu de Satanás nos puede llevar a revelar o a aceptar o a decir o a blasfemar muchas cosas que van a ser motivo de muerte, pecado de muerte. Hay varios pecados, pecado que no es de muerte y pecado que sí es de muerte. Y dentro de eso hay varias categorías. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Les estoy dando un entrelace de lo que vamos a ver del 101 en delante. Entonces, hermanos, ¿qué diremos? ¿Verdad o mentira? Veamos ahí Daniel 7. Va a llegar un momento, hermanos, en que vamos a ver, ¿dónde está? Ya me pasó. Vamos a ver precisamente todo lo que es un capítulo completo, y en ese capítulo completo, con todo lo que ya sabemos, ese capítulo completo nos puede llevar días a analizarlo y comprenderlo y checar incluso de ese capítulo a otros lugares, y vamos a llegar a lo mismo. Ahí lo vamos a ver. Es parte de lo que viene. Bueno, vamos a ver, por favor, veamos, ¿cuál vamos a ver? Daniel. No sé si lo tengo anotado. Daniel 7, vamos a ver. Capítulo 7 de Daniel. Sí, aquí está. 16. Vamos a ver. Capítulo 7 de Daniel, el versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahí ya le explicó lo de las 4 bestias, etcétera, etcétera, etcétera. En el 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu, o sea, se preocupó, ya no estaba en paz, ya no sabía qué hacer, qué decir. Dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo eso, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Hermanos, el espíritu que está aquí nos da a conocer la verdad de todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Es ir ahí. A Daniel tuvo una visión, pero ahorita ya no hay visiones, hermanos. El último profeta fue Juan, hasta Juan. ¿Quién fue nuestro Señor Jesucristo? El gran maestro, la presencia de nuestro Dios en la tierra. No hay vuelta de hoja. Podemos ver, vamos a ver ahí, Daniel, no, ya no. Vamos a ver Efesios 6 del 1 al 5. Vamos a ver. Sí, hermanos, nosotros necesitamos estar muy correctos, porque si no es así, no vamos a ir. Uy. A ver. Efesios, aquí cerquita está de 1 Corintios, 2 Corintios, luego sí, creo que Gálatas, sí, Gálatas. Después de Gálatas, aquí está. Efesios, vamos a ver, por favor, hermanos. Efesios, les estoy comentando. 6, del 1 al 5. Ya hemos visto mucho, hermanos.
Porque aquí está todo, dice, hijos, obedeced dice 6, del 1 en adelante, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina. O sea, ¿no van a tener disciplina? ¿Qué es la disciplina? Deben estar comprendiendo la palabra de Dios. Y dentro de esa comprensión, hermanos, deben ponerla por obra. Y si no la están poniendo por obra, nosotros debemos amonestarlos y disciplinarlos. ¿Qué es lo que hace Dios con todo su pueblo? Les dice lo que deben de hacer para que les vaya bien. No lo hacen, vienen algunas calamidades. Vienen incluso hasta apartarse de ellos y les va muy mal. ¿A qué padre le gustaría dejar a su hijo en medio de un montón de malhechores? A nadie. En última instancia tiene que agarrar del brazo y vámonos, exponiéndose hasta que los malhechores le hagan daño al padre. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo esto, hermanos? Bueno, el malhechor en este caso es Satanás y sus seguidores, y que influyen sobre las personas, que se dejan influir, no en todas, no en todas. Veamos ahí, por favor, entonces, vamos a ver, Mateo 26. Todo esto, hermanos, es porque desgraciadamente la mayoría de las personas podemos estar en esto. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya se los dije. ¿Cómo oraba Dios? Él oraba 1 hora. Ahí nos lo dice, 1 hora no pudiste esperar. Así se lo dice Jesús una vez ahí. Entonces, no entremos en tentación nosotros, hermanos, que nuestros pensamientos sean sanos, primero, antes que nada. Veamos ahí Marcos 9:12, capítulo 9, en el 12, dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Quién fue el Elías que vino? Juan. No restauró él, no preparó el camino, incluso diciendo, arrepentíos, presenten frutos de arrepentimiento. No, mismo le habló a los grupos principales que en ese tiempo estaban, saduceos y fariseos. Eran los principales grupos, había otros, pero los principales eran ellos, los que manejaban todo. Se sentían reyes, se sentían de todo, y todo lo transversaron de la palabra de Dios. A ellos también les habló Juan, incluso a Herodes. Incluso Herodes no lo quería matar, y fue una mujercita la que hizo que mataran a Juan. Y no lo quiero poner de ejemplo, pero fue una mujercita la que fue engañada primero y luego a su marido, nuestros primeros padres. ¿No es lo mismo? Engañaron a muchos. Por un engaño, una soberbia, el estar viendo, estar ahí a un lugar donde ve uno cosas que pueden ser maravillosas, supuestamente, y llega alguien que te incita a ello. Fue lo que le pasó a Eva. ¿Qué nos dice aquí? 1 Corintios. Mejor no estaba ahí. Toda esa tradición, hermanos, no debemos estar en eso. Veamos, por favor, veamos Juan 8:44. Vamos a ver.
Juan 8:44 nos dice, fíjense bien, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, hermanos, ¿qué nos está dando aquí? Si su padre fuera Dios, hubieran creído en Jesús porque Él los mandó y Jesús hablaba cosas buenas, obras buenas, todo bueno, hermanos, todo bueno. Entonces no había nada de qué estar pensando que nuestro Señor Jesucristo estuviera en error. Recuerden que cuando iba a la sinagoga de ellos y empezaba a platicar, hasta ellos decían, ¿de dónde les sale tanta sabiduría? O sea, ¿qué les estaba diciendo? Sálganse del mal. Esa era la sabiduría. Es hasta la fecha. Sabiduría. ¿Y la inteligencia cuál es? Apartarse, pensar, recapacitar y vámonos, sí, es cierto, vámonos. Inteligentemente. Pero hay muchas cuestiones que a veces no suceden, hermanos, en la vida diaria. Es lo que vamos a estar viendo del 100 en delante. Ahorita por lo pronto estamos viendo esto, hermanos. Entonces veamos por favor ahí en el mismo 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mientras nosotros no conozcamos la verdad, hermanos, estamos sobre idolatría, sobre iniquidad, adulterio, mentiras, fornicación, hechicerías y de todo. ¿Por qué? Porque la verdad no la hemos conocido. Ahí dice en el 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué estaban preguntando ahí los demás, los fariseos y todos, que ellos eran, no conocían la verdad? Es más, si conocieron un poco ya se habían apartado. Y pasaron tantas generaciones que a lo mejor ya ni siquiera se apartaron, sino que empezaron a hacer nuevas cuestiones según su pensamiento, su concupiscencia. Empezaron a caer en tentaciones y se olvidaron de Dios. Entonces ya no conocían la verdad, por eso no eran libres. ¿Por qué no eran libres? Porque eran esclavos del pecado. ¿Queremos ser eso, hermanos? Veamos lo que estamos haciendo. Muchos dicen, no, es que, hermanos, que yo soy de tal religión, que yo también. Hermanos, la única enseñanza válida que nos lleva a vida eterna es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo que sea dado si no es ese nombre, Jesús. Hermanos, más claro no puede estar. Veamos por favor ahí, vamos a ver Colosenses, para que se aclare un poquito más de esto. Vamos a ver, Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver, Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver, capítulo 3. Vamos a ver en el 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, siempre y cuando no se contrapongan con la palabra de Dios. No sirviendo al ojo, no. No vamos a estar viendo por ahí y estar deseando algo. Como los que quieren agradar a los hombres. Hay muchos que andan por ahí como piedras de tropiezo. Y si nuestro ojo está pendiente de ellos, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, aborreciendo la maldad. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
En el 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Estamos amonestados todos, hermanos. Los que tenemos empleados, por decir, los que son dueños de algo y tienen empleados o algo, ¿cómo los tratan? Muchas veces no tienen ni siquiera un día de descanso completo. Sus salarios son muy mínimos. También eso lo vamos a ver del 100 en delante, cómo es eso. Y cómo a nivel política lo están tratando de hacer. Y cómo también a nivel política hay gentes que no quieren que se haga. También lo vamos a ver, hermanos. ¿Mm? Veamos, por favor, ahí, vamos a ver Hebreos capítulo 13. Aquí está, capítulos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo vas a obedecer a tus? Ya lo vimos, hermano. Si un pastor, Dios está dando títulos para empezar. Sí, es cierto, Él dice, yo soy el buen pastor. Pero ¿quién lo dijo? ¿Y de quién habla? De Jesús. ¿Hay alguien más bueno que Jesús o igual de bueno? ¿Qué dijo Él? Solo hay uno bueno. ¿Quién es? Jesús. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Y no para que toda esa bola de gente que dice que fueron a estudiar a no sé dónde y aprendieron doctrinas, pues sinceramente transgiversadas a la palabra de Dios. Y lo podemos discutir a la hora que quieran. Y sin saber de memoria mucho. No, no, hermanos. Lo que debemos es saber, comprender, entender y cuál es nuestro comportamiento hacia el prójimo. Hacia el prójimo. Y entender las escrituras que hasta Juan fue profeta. De ahí para acá vino el Señor Jesús y nos enseñó, enderezó muchas cosas. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, fíjense, porque ellos velan por vuestras almas, velarán por mi alma, si ellos no velan ni por la suya, velarán por la mía, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Provechoso para quién? No es ni provechoso para mí, pero sí es provechoso para el pastor, que a lo mejor llevan dinero, llevan riquezas, llevan un montón de cosas. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. ¿A quiénes? A los que tienen buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Él ya estaba buscando que alguien estuviera en su lugar, porque sabía que era difícil. Confiamos en que tenemos buena conciencia. Y entonces los está hablando a sus discípulos. Y aún así hay cuestiones. Fíjense bien lo que dice allí en el 13:20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aquí está lo que Jesús nos dejó. Por eso nos dice que nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Habla de Dios, habla de Jesús. Aquí incluso nos pone dos cuestiones separadas, sabemos que es el mismo. Aquí está su palabra para que seamos agradables delante de Él. Si nosotros nos salimos de aquí, hermanos,
Nomás no hay nada. Bueno, hermanos, ¿qué más les podía yo comentar? Aquí vimos 13, 17, pero también vimos el 20. ¿Mm? Veamos Romanos 10, 15. Entonces, hermanos, no es que alguien me decía, es que hay que tener mucha templanza. ¿Templanza en qué, hermano? ¿A qué le llamamos templanza? Primero. Ya vimos qué es templanza. ¿Estar en qué? En la palabra de Dios. Y también podemos amonestar. Y nos dijo ir y predicar. Y como les vuelvo a poner ese ejemplo muy burdo que lo he puesto muchísimas veces, si alguien me dice que 2 y 2 son 5 y yo sé que 2 y 2 son 4, si me da oportunidad yo se lo demuestro que 2 y 2 son 4, no 5, con mucho mayor la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que no anden extraviados, porque si ellos andan extraviados no van a ir a ninguna parte. Vamos a ver Romanos 10, vamos a ver en el 15, fíjense bien. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿No ya lo vimos, hermanos? ¿Eh? ¿Desde dónde lo vimos? ¿Mm? Prácticamente nos lo dice Job. Prácticamente nos lo dice, y en Génesis también nos dice. ¿Mm? Entonces, hermanos, en Isaías está muy clarito, 52:7. Bueno, entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Yo siento que fui enviado. Tal vez no como el primero ni nada, pero fui enviado. Sigo estudiando la palabra de Dios. Y desde el primer video que escribí, ahí les puse un testimonio porque hice esto. Y faltan muchas cosas más. Veamos ahí, por favor, otra vez. Vimos 52:7 ahí. Vamos a ver otra vez 52:7 y veamos hasta el 11. Vamos a leerlo. Isaías. Vamos a leerlo completo desde el 57 hasta el 11. Cuán hermoso, 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. 52:8. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Dios vuelve a traer a Sión. ¿No dice que todo ojo lo verá? 52:9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Dios ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. ¿Quién es Jerusalén? ¿El pueblito aquel? No, hermanos. Las tribus, la población, todas las familias de la tierra. Ese es el Jerusalén que ha redimido. Ese es, no es otro, hermanos. 10. Dios desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todo nos ha enseñado, y veremos la salvación todo hasta los confines. No todo ojo lo verá, volvemos a repetir, hermanos. 11. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Dios. ¿Cuáles son los utensilios de Dios, hermanos? Su palabra. En la antigüedad había otras cuestiones que eran sombra de lo que tenía que venir. Ya no es así. Aquí están los utensilios de Dios, su palabra, su verdad, que nosotros debemos conocer para que seamos libres. 12. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Dios irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Quién nos va a congregar? El Dios de Israel. No es ir a hacer por ahí congregaciones múltiples y diciendo un montón de cosas, y sobre todo estando en iniquidad. Hermanos,
Creo que estamos llegando bastante. ¿Eh? Vamos a ir otra vez, Mateo 10:14. Aquí está. Vamos a ver. San Mateo 10:14, miren. Dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable, dice, el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿No quisieran escuchar? Aquí está, un tipo de castigo. Ay, tolerable, dice, algunos no van a ser nada tolerables, otros van a ser un poco tolerables, pero nada impío llegará a la casa de Dios. Eso es verdad. Ya vimos segunda de Corintios, veamos, vamos a ver, segunda de Corintios, vamos a ver en el 6:17, dice, fíjense bien, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellos. ¿De quién, hermano, va a salir? ¿De quién? Dice en el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. En el 6:14 nos dice eso. Hermanos, está todo esto muy claro. Salí de ellos. Entonces, ¿cuál es la templanza, hermanos? Templanza. Estamos firmes en lo que es y que debemos hacer. No precisamente en dejarnos engañar o sobrellevar por cuestiones inicuas o por cuestiones que nos pueden hacer llegar a caer. Las tradiciones y todo eso es lo que les han enseñado a mucha gente, incluso a mí me lo habían enseñado. Obedece, no te muevas, no digas nada, quédate callado. Tengan una templanza, sed, hermanos, estamos estudiando qué significa templanza. Estar prestos a la palabra, no salirnos de ahí, eso es, no estar dejando que nos vapuleen. No, hermanos. Lo práctico, lo espiritual, todo lo necesario con la palabra de Dios debe efectuarse. Y vendrán muchas aflicciones. Perdonar, sí. Tuvimos un altercado, lo vamos a perdonar. Lo perdono, no hay problema. Pero si empieza a hablar cuestiones de pecado, de muerte, hermanos, ahora vamos a ver clarito cómo está esto. Eso no se los he tocado bien, pero sí lo recuerdan. Ahí vamos a ver en Juan. Bueno, hermanos, entonces, esas tradiciones por las enseñanzas equivocadas, hay un responsable de eso, hermanos. ¿Quiénes? Los anticristos. Hay un montón de anticristos en todo lado. ¿Quiénes? Los que niegan a Dios. Los que no reconocen a Dios. Los que no reconocen a Jesús que nos enseñó. Los que no reconocen nada o lo hacen a medias. Esos son los anticristos. No es que haya un solo hombre, no, hay muchísimos. Desde Gog, desde Magog, descendiente de Noé, uno de sus hijos, y Gog, que también es descendiente de otro de sus hijos. Desde ahí viene una lucha interminable. Y más se vino más fuerte cuando a Ismael se le dio una profecía, que también era hijo de Abraham. Si lo recuerdan, ¿no? Chéquenlo. Entonces,